Hola a todos. El día de hoy voy a hablarles de una bebida ancestral indígena denominada chicha. Y vamos a ver qué relación llegó a tener con la caña de azúcar. La chicha es una bebida fermentada de maíz, pero también puede ser de piña o de yuca, propia de los indígenas americanos y por supuesto de las comunidades indígenas de Colombia, que a la llegada de los españoles le llamó mucho la atención a estos. Como vimos en el capítulo anterior, los indígenas en las encomiendas eran obligados a trabajar en los trapiches y ese contacto de los indígenas con el dulce de la miel de caña les hizo consumir miel de azúcar en lugar de miel de abeja, y el mismo contacto con el guarapo de caña fermentado y no fermentado hizo que los indígenas, por fuera de sus resguardos, por fuera de sus comunidades, en los sitios de trabajo, en las encomiendas, comenzaran a consumir guarapo en lugar de chicha, que es una bebida de maíz que era consumida de manera frecuente como alimento y más fermentada como bebida ritual en las fiestas tradicionales indígenas. La chicha fermentada en las festividades de los indígenas era un componente comunitario, de reunión. En torno a su consumo se celebraban la cosecha de maíz. El consumo de guarapo nunca reemplazó el sentido del consumo de la chicha fermentada en las fiestas indígenas. Sin embargo, la chicha como bebida ritual de celebración religiosa fue desapareciendo en la medida en que las comunidades indígenas iban disminuyendo y cada vez menos maíz ellas sembraban. Sin embargo, la chicha se resistió a morir. En el siglo XVII, esta bebida se popularizó y era consumida en los pueblos por indígenas, mulatos, mestizos, en unos sitios denominados chicherías. Y en el siglo XVIII ya se consumía en distintas celebraciones en los diferentes estratos sociales y hasta en bautizos y matrimonios. Y algunas familias prestigiosas acompañaban sus cenas con chicha elaborada en sus propias casas. Sin embargo, la chicha tuvo sus problemas y se convirtió en bebida no grata para los gobernantes y el clero. ¿Por qué? Por el consumo exagerado que causaba grandes desmanes y también las malas preparaciones que se hacían de ella en algunas chicherías y que causaron graves intoxicaciones. Esto en el afán de producir más para atender a una creciente demanda. Otra causa era la imposibilidad de grabar la chicha de manera permanente. En cambio, el aguardiente sí estaba grabado, el aguardiente pagaba impuesto. Entonces vino la satanización de la chicha y por todo lado se buscó sacarla del camino. Óscar Gerardo Ramos, en su trabajo titulado Los avatares de la chicha, nos cuenta muchas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que los indígenas la consumían como alimento antes de sus jornadas de trabajo e incluso solo con beber 2 tazas de chicha en el día podían aguantar todo un día de trabajo. Los indígenas colimas la utilizaban como acompañamiento de sus medicinas naturales. Otras comunidades indígenas tomaban el zumo de plantas medicinales y lo vertían a la chicha. E incluso para el dolor abdominal se tenía la siguiente receta, tomada también del artículo hecho por el doctor Óscar Gerardo Ramos. Coger 2 grillos, tostarlos y molerlos y tomar media cucharada y pasarlos bebiendo un poco de chicha. A pesar de que la población indígena fue disminuyendo y con ella la chicha fue perdiendo esa participación mística de congregación de la comunidad indígena, la chicha se resistió a morir y siguió siendo consumida por la población hasta abarcar varias clases sociales y empezó a adicionársele miel de caña y ser vendida en las plazas de mercado, sobre todo en lo que hoy es Santa Fe de Bogotá.
y siguió siendo una bebida muy popular. En la época de la República había gran cantidad de chicherías y a finales del siglo XIX se conoce de restaurantes típicos que vendían también chicha. Sin embargo, en las chicherías continuaba el problema de las intoxicaciones ocasionales por cambios en la elaboración de la chicha, hasta que a principios del siglo XX se reglamentó la producción de la chicha a través de la Ley 34 de 1948, donde se establecía que debían seguirse las normas de fabricación con adecuadas prácticas de fermentación y pasteurización. Esto acabó con el mercado de la chicha. En el artículo de Óscar Gerardo Ramos nos cuenta que entonces Bavaria sacó una cerveza barata para los mercados de Cundinamarca y Boyacá y entró fuerte al mercado de 100 millones de litros anuales de bebidas fermentadas. Como la producción de miel de caña en esta zona tenía como destino principal las chicherías, los productores no tuvieron otra opción que voltearse a panela. La chicha como bebida embriagante pasó a ser reemplazada por la cerveza y el aguardiente de caña. Sin embargo, hoy la chicha, que es una bebida deliciosa, se sigue fabricando y es una bebida que hace parte de la gastronomía típica del país y en especial del altiplano cundiboyacense. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.